Claro, porque hoy tenemos un invitado especial, ya lo vemos, a Loris Sanata, que es doctor en historia, profesor de la Universidad de Bolonia. Es italiano, obviamente, pero habla perfecto, escribe mucho mejor que muchos de nosotros en castellano. ¿Cómo estás, Loris? Muy bien, Seferino. Gracias por invitarme a tu programa, siempre un honor para mí. El honor es todo mío. Estábamos escuchando recién, vos seguís las alternativas de la política argentina. Acá hay una frase que nosotros usamos bastante, que parece que pasan muchas cosas, ¿verdad? Todos los días, pero en el fondo cuando uno lo ve a mediano plazo, es como que no pasa tanto. Ahora, vos has escrito y escribís en La Nación, escribís en Clarín, el 1 de junio un artículo muy bueno en La Nación que se llama Sin moral liberal, cualquier avance económico será endeble, y ahí reconocés que evidentemente estamos con el gobierno de Milei en una especie de revolución cultural, pero no sé si estoy equivocado en esa interpretación. ¿Vos crees que están cambiando las cosas acá? A ver, hay un cambio cultural que yo creo que precede a Milei. O sea, Milei es el fruto de ese cambio cultural, no la causa. Es un cambio cultural en los valores económicos, yo creo. Esto sería un discurso tal vez, no sé, largo y aburrido, no me voy a meter. Yo creo que esto tenga mucho que ver con un cambio en el perfil de valores y especialmente en el perfil religioso que se ha dado en la Argentina en las últimas décadas y en Latinoamérica en las últimas décadas. De manera que sí, hay un cambio. No casualmente el gobierno de Milei habla todo el tiempo de batalla cultural. Claro. O sea, la batalla cultural es realmente el centro de su política. Ahora, dicho esto, hay cosas que en cambio se quedan iguales. Uh-huh. O sea, es muy típico de la cultura tradicional argentina, latinoamericana, yo hablo de Italia, bueno, también italiana, que yo la llamaría, para utilizar un término que evoca el pasado remoto, el pasado colonial, si queremos decir, que ha plasmado tanto los países americanos, latinos, que es el patrimonialismo. O sea, la idea de quien ocupa el Estado, la cosa pública, investido de la legitimación popular, piensa poder hacer con la cosa pública todo lo que les parezca. Claro. Como si le perteneciera a él, como si fuera una propiedad privada y no una propiedad pública. Acá hacemos un punto, patrimonialismo es un concepto muy importante, claro. El que llega al cargo público cree que el cargo le pertenece. Ahora, eso parecía un patrimonio, valga la redundancia, de los gobiernos populistas, peronistas. Los peronistas eran así. Y se pensaba, o algunos pensaban, que los otros, los no peronistas, no eran así. Es que el mileísmo en muchos aspectos es el peronismo del siglo XXI. Está incluyendo capas sociales diferentes, por supuesto, de acuerdo con lemas que parecen opuestos, porque estamos en otra época con otros valores, pero en muchos sentidos replica los pasos del peronismo en su momento. O sea, se propone como revolucionario. El peronismo también no usaba la palabra casta, pero usaba la palabra oligarquía. Claro. Él representaba el pueblo en contra de la oligarquía. Bueno, era la idea finalmente que estaba realizando una revolución que haría de la Argentina, ¿qué dice Milei? Lo mismo de Perón, la Argentina potencia. Es verdad. O sea, no se consideran como gobernantes constitucionales entre otros gobernantes constitucionales. Y esto, Seferino, si me permitís, sí. Hay algo importante que también los hace parecidos y lamentablemente parecidos a otros gobiernos de la historia argentina. Todos nos acostumbramos a pensar que la democracia está hecha simplemente de instituciones formales, que por supuesto son fundamentales, ¿no? La Constitución, el Parlamento,
los partidos, las leyes. Esto es fundamental, no me cabe la menor duda. Pero la democracia se basa aún más en instituciones invisibles. Había un gran historiador francés, Pierre Rosan Vallon, que dedicó gran parte de sus estudios a las instituciones invisibles de la democracia, que son la confianza, la transparencia y en ese caso también el juicio de los ciudadanos. Claro. Ahora, en el caso de Adorni, que recordaba el diputado radical que hiciste escuchar justamente, el gobierno rechaza el control de la ciudadanía. Lo claro. Está rechazando y transformándose así en la nueva casta. De manera que vendrá un día en que otra sublevación se sublevará contra una nueva casta hasta formar una nueva casta, hasta cuando no se entienda que la democracia no es simplemente respetar la ley, que hay, repito, reglas invisibles. Pues sabes que trascendió algo que hay que probarlo, pero es un rumor muy interesante de un diálogo de Adorni con senadores aliados, donde él les dice cómo me están dejando solo, cómo no me dan el apoyo. Yo no soy un ladrón. Yo lo único que hice fue evadir impuestos. Evadí los que pude. Podría haber evadido más si lo hubiera podido. Es decir, él considera que evadir impuestos está bien. Que está bien incluso evadirlos cuando él es el propio jefe de la administración pública. Eso es una cosa que para mí excede ya el patrimonialismo. Tiene que ver tal vez con que esta derecha le agrega esa dosis, a ese arrastre cultural, algo más que es, no tienen noción de Estado. No saben que el Estado es algo que es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, que se alimenta con los impuestos, que los impuestos hay que pagarlos, que pueden ser injustos y bueno, hay mecanismos para luchar en favor de una reforma tributaria, pero hay que pagar los impuestos. ¿No te parece? Me parece, Seferino. Ahora, en este caso, yo estoy lejos, veo las cosas a distancia, así que pido disculpas a lo mejor si no soy preciso como ustedes que están ahí, que lo viven días tras días. Claro que lo primero que se me ocurre en este caso específico, que además de patrimonialismo hay un enorme cinismo. O sea, acá estamos frente a una persona, como hay muchas en el mundo, que realmente tiene una, no sé, en Italia decimos una cara de piedra, sería traducido. Faccia tosta. Sí, una facha tosta impresionante. Pero más allá de esto, este es uno de los temas culturales que plantea el mileísmo, que tiene aspectos que no se puede negar que sean positivos y necesarios para Argentina. O sea, que venga un gobierno que hace hincapié en el equilibrio fiscal, que haga hincapié en el equilibrio macroeconómico, después de toda la locura que se vieron en la Argentina, eso está muy bien. Claro. Ahora, claro que primero hay que ver cómo se recorta, y yo tendría muchas objeciones al respecto, pero más allá de esto, es que el equilibrio fiscal tiene que implicar también un nuevo pacto social en cierto sentido. O sea, bueno, yo te doy menos Estado, pero te doy un Estado mejor. Yo te pido o te reduzco la presencia del Estado, pero al mismo tiempo le estoy pidiendo a quien más tiene que respete las leyes del Estado. O sea, no la corrida a quien destruye más el Estado, porque nadie va a salir ganador de esto. Claro. Entonces el señor Adorni, y quién sabe cuántos harán como él, aprovecha de esta situación para beatificarse a sí mismo por violar la ley del Estado. Esto es un ejemplo tremendo para una sociedad, porque realmente significa que cada uno haga lo que pueda hacer. Y bueno, van a ganar siempre los más poderosos. Claro. Van a ganar siempre los más poderosos, que tienen más oportunidad de zafar. ¿Y lo demás qué harán? Los demás al comienzo esperan y después comienzan a enojarse,
hasta cuando estallará la bronca. Y cuando estalla la bronca, se lleva lo malo y se lleva lo bueno también. O sea, se lleva también el equilibrio fiscal, el equilibrio macroeconómico. Las cosas no es suficiente hacerlas, hacer el bien. Decía un gran iluminista, no me acuerdo si era Condorcet, no quisiera equivocarme, ya con la edad comienzo a perder los nombres. No sé si era Condorcet, que decía, no es suficiente con hacer el bien, hay que hacerlo bien. O sea, equilibrio fiscal, genial. Para Argentina es una revolución. Repito, no me gusta cómo se está haciendo, podríamos entrar en los detalles, pero equilibrio fiscal, genial. Pero que se haga bien. Claro. Porque si vos haces equilibrio fiscal y mientras tu ministro, tu jefe de gabinete, y andas a ver cuántos otros lo aprovechan para evadir el fisco, no, claro. Esto otra vez en italiano, vos Seferino que tuviste mucho en Italia, acá se dice cornuti e mazziati. No sé si podés traducir esta frase. ¿Y cómo es? Cornuti, cornudo y mazziato. Pegados, el daño y también la tomada de pelo, digamos. Ah, claro, sería el cinismo a la enésima potencia. Ahora, en ese artículo en La Nación del 1 de junio, vos comenzás maravillosamente el artículo, decís, del pobrismo al riquismo, de la exhibición de humildad a la ostentación de vanidad. Y eso es algo notable, porque te acordás con el kirchnerismo tan fresco a nuestros recuerdos, era la exaltación del pobrismo, ¿verdad? Era todo cínico, era mentira, pero había una exaltación, bueno, de la cultura popular, villera y todo eso, de gente que no vivía ahí, por supuesto, y ahora es el riquismo, ¿no? Es qué bien la exhibición de los empresarios que apoyan al gobierno y además critican a los pobres desde Punta del Este. Hay un caso que no vamos a nombrar, pero es obviamente el fundador de esta gran empresa que es Mercado Libre, no lo vamos a nombrar, pero es Marcos Galperín, con sus tweets acá. Pero es esa exaltación ahora del riquismo, de la exhibición, ¿no? Del jefe de gabinete de nuevo, que acá se compró, te cuento, Lores, una casa en un country que no es de los más vistosos, pero bueno, hizo unos arreglos estrafalarios, ¿no? Estrafalarios para el nivel de vida que tenía. Estrafalario para la revolución cultural esta también, ¿no? Estrafalario para un equilibrio fiscal que tiene tantos perdedores. Pero es así, del pobrismo al riquismo. Pero lo maravilloso es que es como si fuera otro país y el gobierno anterior hace muy poco que se fue. ¿Cómo puede ser este cambio? Bueno, en parte es un rebote fisiológico, o sea, el otro gobierno y toda esta tradición pobrista dejó una herencia, ¿no? Tan mala, digámoslo, y tan hipócrita, como justamente vos subrayaste, tan hipócrita, porque en realidad no había una correspondencia entre la doctrina y los comportamientos, ¿no? Vimos los bolsos llenos de dinero, vimos la corrupción, vimos todo. Entonces hay un efecto rebote inevitable. Después yo creo, lo repito, se está dando una transformación cultural, especialmente en las capas populares. O sea, el pobrismo está en la Argentina muy asociado con el catolicismo, que forjó tanto la identidad nacional. Y nosotros estamos viendo que en la Argentina también, como en muchos otros países latinoamericanos, las confesiones evangélicas están creciendo enormemente, claro, están pujantes y están basadas en otros sistemas de valores. O sea, son más mesiánicas y más moralistas y conservadores en términos morales del catolicismo, pero en términos socioeconómicos son mucho más individualistas, tienen la teología de la prosperidad, por lo tanto enriquecerse es voluntad de Dios. Hay un cambio cultural ahí y yo creo que Milei lo está cabalgando desde su punto de vista de forma totalmente lógica. Pero también hay continuidad. Aquí también, será que yo soy historiador, busco la continuidad.
Porque fíjate, el pobrismo, lo repito, estaba vinculado mucho con el catolicismo y especialmente con el catolicismo argentino como se forjó a lo largo del tiempo. El catolicismo argentino fue realmente el inventor del peronismo. Entonces el pobrismo podía citar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras están llenas de pasajes que celebran el anticapitalismo, que elevan culto a la pobreza. Pero que estamos viendo, lo habrán leído ustedes también, al presidente Javier Milei hacer todo un largo discurso doctrinario para basar su modelo económico que está basado sobre el enriquecimiento individual y las leyes del mercado sin controles, también reivindicando las raíces cristianas de su modelo. Y no es el primero, más, es uno de tantos. Especialmente en Estados Unidos hay muchos teólogos que reivindican las Sagradas Escrituras también, para basar en las Sagradas Escrituras las raíces culturales del capitalismo. O sea que en las Sagradas Escrituras se puede encontrar la raíz del capitalismo y la raíz del anticapitalismo. Y lo lindo es que tiene razón ambos. O sea, las Sagradas Escrituras son maravillosos en el mercado en base al cual uno puede legitimar cosas opuestas entre ellos. Bien, y eso está pasando también en Colombia. Fíjate que, por ejemplo, ¿no?, el triunfo del candidato de derecha tan espectacular también se basa en las iglesias evangélicas, ¿no? Es un proceso, yo creo, Seferino, que más allá de todos los debates que tengamos, que son relevantes, por supuesto, sobre la política del día tras día, pero la verdadera revolución cultural, que significa el trasfondo de todo lo que estamos viendo en Latinoamérica, es esto que te estoy diciendo. O sea, tanto lo decía un gran intelectual venezolano en los años 70 del siglo pasado, Carlos Rangel, cuando decía: el catolicismo ha sido la columna vertebral de la cultura latinoamericana y de la política latinoamericana, para bien y para mal. Para bien o para mal, no sé, como quieran. Claro. Hoy ya no es así. Hoy cambió todo. Esto sí que es un cambio profundo, porque significa cambio de sistema de valores morales. Y no hay revolución política que no sea precedida por una gran revolución cultural. Eso es lo que estamos viendo. Y no solamente en Latinoamérica, hay un retorno de las religiones en todo el mundo y esto genera consecuencias políticas enormes. Vos citaste el caso de Colombia y el caso de Colombia exactamente cae en ese tipo de casística. Ahora vamos a unos mensajes que ya tenemos, que la gente está muy contenta con escucharte. Agrego más, ese nuevo acercamiento, esa nueva visión al Estado de Israel también tiene que ver con esto, porque fíjate que en Colombia los primeros que saludaron el triunfo fue Israel, ¿no? Y Netanyahu en especial. Es decir, es una alianza muy fuerte y que también es una revolución para nosotros, un gran cambio en las relaciones internacionales. Vistas de acá. El gran cambio, tocaste un punto fundamental y daría para mucho, porque muchos siento que invocan Occidente, los valores occidentales y todo esto, pero es precisamente la época en que todo esto, invocar los valores occidentales, el Occidente, no tiene mucho significado. O sea, no hay un Occidente hoy. Más, hay occidentes encontrados entre ellos. Aquí la alianza va con Netanyahu y con Trump, que están enfrentados con Europa y que forman un eje internacional que puede gustar o no gustar, pero que tiene una idea de Occidente que la verdad no tiene mucho que ver con el Occidente como lo hemos entendido hasta ahora, por lo menos como Occidente liberal democrático.
Ya volvemos ahí. Tenemos unos mensajes, Priscila. Sí, en nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Elena de Recoleta, acá cerquita, nos dice: hola Seferino, qué honor, qué gustazo nos estamos dando escuchando a Loris, lo escucho fascinada ahora mismo. También nos escriben en el 11 55 77 11 92 Hugo, donde nos cuenta que leía un informe sobre el electorado joven que lo sigue bancando. Dice: recuerdo en su momento decían que lo votaban por odiar al kirchnerismo, pero pareciera que Milei está haciendo las mismas cosas, banca la casta, y los jóvenes también lo bancan. ¿Cómo se explica? Más mensajes en el 11 55 77 11 92. Loris Anata es quizás el intelectual que más conoce a la Argentina, que está más ligado a la Argentina, a la que visita además año a año. Es realmente muy difícil me parece, para Loris aceptar la coyuntura que está viviendo la Argentina. Tuvo un tiempo que seguramente estaba un poco más contento. Él es un liberal de centro, moderado, tal vez de centro izquierda incluso. Sobre todo es alguien que ha tenido una visión muy particular para analizar el populismo en la Argentina. Sé que piensa que el gobierno de Javier Milei es un gobierno populista. Él escribió muchas veces sobre que el populismo se puede dar en la izquierda o en la derecha. Me parece que es alguien que en un punto no debe poder creer que a Argentina le cueste tanto encontrar un camino firme y sólido hacia el futuro. Y otra cosa también creo que está muy contento con la victoria de Argentina y con el desempeño de Leo Messi. Abrazo, Loris. Escuchábamos a Silvia Mercado, periodista, escritora, actualmente trabaja en el diario El Cronista y está acreditada en Casa Rosada. Bien, Loris, ahí hace afirmaciones fuertes, como siempre, Silvia Mercado, con esa voz dulcísima, ¿no? Le puedo agradecer a Silvia, una amiga que admiro mucho y que efectivamente, bueno, comparto todas las palabras que dijo, incluido, por supuesto, la felicidad por los goles de Messi. Espero ver más, por supuesto, de aquí al final del Mundial. Bien, tenemos más mensajes en nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Un saludo a mi querido amigo Loris. Quiero decirle a los oyentes que los historiadores en la Argentina le debemos muchísimo, porque nos ha enseñado a mirar un costado descuidado de nuestra historia, que es la relación de la Iglesia Católica con la política, con el Estado, y nos ha planteado ese impresionante problema de la nación católica en la Argentina. Luis tuvo algo así como la fortuna, por decirlo de algún modo, de que habiendo empezado esto hace ya unas cuantas décadas, de repente hubo un papa argentino, nuestro muy conocido cardenal Bergoglio, llegó a ser Francisco I, que era un poco Bergoglio, un poco algo nuevo, y en esa etapa Loris nos ayudó mucho a, no solo a los historiadores, al público en general, a descifrar lo que estaba haciendo el Papa desde su clave muy personal, muy polémica, muy clara, porque Loris es además de historiador prolijo, es un excelente escritor periodístico, tiene un talento especial para eso y para la polémica. Sobre esto de la polémica termino recordando un episodio común en nuestra vida, que es cuando presentamos un libro que fue su biografía de Eva Perón, en un panel en el que estábamos él, yo y Horacio Berbisky, a quien se le ocurrió cuestionar la rigurosidad historiográfica de Loris respecto de Evita. Fue aplastante la respuesta de Loris sobre lo probado que estaba cada una de sus afirmaciones contundentes. Bueno, la verdad es que es una persona que es una delicia leerla y escucharla, y espero que estemos haciendo eso, ustedes disfrutando tanto como yo lo he hecho durante mucho tiempo. Un abrazo, Loris. Escuchábamos al autor, historiador e investigador principal del CONICET, Luis Alberto Romero. Qué decirle a mi amigo Luis Alberto, lo quiero tanto y le debo tanto a Luis Alberto, la verdad que una admiración enorme. Bueno, pero me estoy conmoviendo, yo no pensaba que iba a escuchar esto.
Así Yo somos estoy los aquí argentinos, ¿viste? En Así mi somos. ciudad, en Bolonia, con una temperatura de 38 grados, con un calor que me estoy lindo. derritiendo, y ahora ya me conmuevo también a escuchar los amigos, porque gracias, mil gracias de corazón. No, claro, el tema de la nación católica es tan importante. Ahora tenemos otro papa, León XIV, y está por venir. El presidente peruano ya estuvo con el papa hace poco, Priscila, Sí. Loris, y ha confirmado la visita en noviembre a Perú. Por alguna razón, todavía no está confirmada la escala en Argentina y consecuentemente también en Uruguay. No sabemos la razón bien acá, por qué no confirman eso, si es sabido que el Papa quiere ir, obviamente, a Perú, pero también obviamente a Argentina y Uruguay, que fueron los dos destinos de la región no visitados por Francisco. ¿Tenés alguna idea de por qué todavía no sale esa confirmación? La verdad que no lo sé. No tengo información al respecto. También las informaciones que circulan en Italia no hacen hincapié en este aspecto específico, pero efectivamente a mí también me llama un poco la atención que se demore un poco más de lo previsto, ¿no? Claro. El itinerario del viaje. Porque un No viaje... sabría decir. Supongo que el gobierno argentino estará negociando, estará haciendo lo imposible para lograr la visita. Y espero, supongo que estará pensando también en hacer alguna concesión. Hasta ahora ustedes habrán notado que la batalla cultural del gobierno de Milei, que en términos de valores es muy, muy conservadora. Milei ha cambiado muchas posiciones. No sé cuántos recordarán que Milei llegó a la presidencia invocando como modelo a un señor norteamericano, un filósofo libertario que se llamaba Rothbard. Uh-huh. Si uno conoce un poco a Rothbard, sabe que era un abortista convencido, sabe que estaba en favor de la eutanasia, como casi todos los pensadores liberales libertarios que están en favor de la autodeterminación del proyecto de vida de cada uno. Milei se dio vuelta de manera radical sobre todos estos temas. A mí no me sorprendería que estuviera pensando en alguna concesión al Papa para que visite Argentina sobre este plano, pero son hipótesis. Claro que un poco, capaz que le tenga temor también, porque una visita del Papa siempre puede ser un poco incómoda, ¿no? O sea, claro, el Papa puede venir y darle una legitimación internacional enorme. Todo el mundo verá que el Papa va a visitar Argentina, que Bergoglio no visitó. Pero lo que diga el Papa probablemente no sea precisamente en favor del sistema de valores socioeconómicos que defiende Milei. De manera claro, que también se encontraría con críticas. Y nosotros sabemos que el presidente argentino las críticas no le gustan mucho. No, es un defecto que tiene. A nosotros nos pasa desapercibido ya, digamos, no tanto, pero quiero decir, cada vez que habla ya no provoca tanto malestar, sus injurias. En general es como oír llover, ¿no? Eso pasa a veces con la gente, ¿no? Dice, bueno, es lo que es, ¿qué va a hacer? Pero bueno, es cierto. Ahora, el Papa hace poco estuvo en una visita histórica a España. Fueron muchos días, fueron muchas intervenciones. ¿Qué te pareció? ¿Qué balance haces de esa visita? Bueno, en Europa se está hablando mucho de esto y impresionó. No hay ningún líder político en este momento de la historia que pueda reunir masas como las que vimos reunidas en España. Entonces, esto se inserta dentro de un relato bastante justificado, no tanto como se dice, pero bastante justificado, que subraya lo que decía antes, el retorno de las religiones, ¿no? Claro. Por supuesto, los creyentes, o por lo menos aquellos que militan en las instituciones religiosas,
son felices, ven en eso una síntoma de que Dios finalmente no había muerto como pretendían los laicos de todo el mundo, entonces marcha atrás. Los laicos como yo son más perplejos, yo soy bastante perplejo porque no tengo nada en contra de la creencia religiosa, no tengo fe, pero me parece bien que cada uno viva y cultive libremente su fe, pero como historiador no puedo no observar que las épocas en que vuelven las religiones como elementos identitarios, nacionales, culturales, políticos, son también las épocas, pienso a la época de entreguerra del siglo pasado, pienso lo que está pasando ahora en el mundo, que la religión se transforma de virtud en problema. Claro. Porque una cosa es convivir a través de instituciones democráticas y otra cosa convivir a partir de diferencias de fe. Claro. Cuando uno invoca para defender sus argumentos no la razón, sino la fe, se hace muy difícil, siempre fue así, no lo descubro yo. Esto un poco me preocupa. Y el caso de España me preocupa porque España tiene una historia densa, violenta, peligrosa, de relación entre política y religión. Y ya que España es un país en este momento que da miedo en muchos aspectos, la polarización española es... uno no sabe cómo termina, ya involucró el Poder Judicial, ya es un conflicto constitucional, ya es una lucha entre, casi volvimos a las dos Españas. Claro. Durante la transición democrática apareció la tercera España, que parecía haber limado las asperezas del pasado. Hoy estamos de vuelta con las dos Españas. Entonces, ojo, pues las masas que lo celebran al Papa están celebrando al Papa, o están celebrando una identidad católica que se vincule con lo nacional, a fenómenos como Vox, a fenómenos nacionalistas, a fenómenos xenófobos. Esto me preocupa, sí. Pues sabés que acá una parte de los libertarios, los que pretendidamente son los intelectuales, están muy contentos con todo esto, como te imaginarás, y están hinchando por esa parte de España. No creo que con el estandarte del Papa, a quien ven con mucha desconfianza, ¿no? Con mucha desconfianza, pero sí el tema ese de la España católica, de la España religiosa. Y al mismo tiempo, obviamente apoyan decididamente a Netanyahu, también con ese mismo argumento. Estamos en lucha por la sobrevivencia de los valores de Occidente frente al Islam, vinculando el nazismo con el islamismo. Es una cosa acá que se lee bastante y a mí un poco los pelos de punta me los deja, ¿no? Y a mí muchas cosas, bueno, no tengo pelo ya, pero si lo tuviera estaría muy de punta por muchas cosas que están pasando en este momento. Porque, o sea, todas estas posiciones tan extremas, porque por el otro lado, ¿no? Hay antisemitismo, claro, también antisemitismo bruto, agresivo, violento. Estamos realmente reviviendo como comedia la tragedia del siglo pasado, y esto hace muy difícil encarar cualquier discurso. ¿Por qué? Porque la polarización te enjaula en una de las posiciones extremas en que uno no se reconoce. Pero a mí esta narración, este relato histórico que identifica Occidente de forma retórica con los valores judaico, cristianos y romanos, y que por supuesto pasan por encima la tradición ilustrada, como si no existieran, para combatir la invasión de Occidente, me suena tremenda, porque para mí los valores occidentales en los que yo crecí eran valores que vienen de la Ilustración y que están vinculados, por supuesto, con el pasado de la filosofía griega, clásica, cristiana también, por supuesto, pero implican tolerancia, apertura. Ahora, si uno me pregunta, entonces esto quiere decir que no hay problema, pero sí hay problemas inmensos. Yo vivo en Europa.
el tema de la inmigración, el problema de crear sociedades donde se compartan valores con personas que vienen de tradiciones religiosas y costumbres tan diferentes, ese es un problema inmenso, claro. No lo niego, pero ¿quién los cabalga de mala fe para crear odio, división? Esto a mí, te digo la verdad, no solamente me preocupa, me da asco. Esto me da asco, es jugar con fuego y un día alguien lo va a pagar esto. Claro, acá la moraleja sería que la religión puede servir para unir, pero cuando la religión se monta en una polarización no hace más que llevar a extremos muy peligrosos. Y la historia muestra que se ha derramado mucha sangre con eso. Sí, y cuando lo veo, yo donde vivo aquí tengo muchos vecinos que vienen de diferentes países del mundo, algunos son integrados, los hijos hablan italiano, van a la escuela, algunos son islámicos, otros no, hay lo bueno, lo malo, es súper complicado, pero mi idea, lo digo de forma muy sencilla y tal vez trivial, uno puede decir, bueno, sí, son discursos de escritorio, porque siempre alguien te dice esto. Yo lo sé que el tema es complicado, pero una cosa es decir a estas personas que vienen de afuera, bueno, ya que ustedes tienen una identidad religiosa, entonces nosotros nos defendemos tratando de echarlos y volviendo a nuestra identidad religiosa. O sea, a lo que hemos superado con grandes precios, porque nosotros venimos de la guerra de religión, venimos de la intolerancia, de los estados confesionales y de muchas otras cosas muy feas. O si no, lo que apostamos es que estas personas, viviendo entre nosotros, de a poco puedan tranquilamente conversar conservar como es su derecho sus creencias, pero secularizándose, claro. O sea, aceptando de vivir en un mundo plural, donde todos respetan la creencia de todos. Esa es la apuesta de Europa. Europa y Occidente en general. Perdón, no son fieles a esta idea de convivencia. Bueno, ¿en qué son diferentes de lo demás? Ha sido la apuesta de Argentina y de todos estos países. Si acá estamos formados por un montón de gente distinta. Así es. Ha sido una apuesta exitosa, además, diría yo, porque fíjate vos algo de Argentina que a mí me gusta destacar siempre, que a pesar de estos grupos muy minoritarios, acá no se ha reflejado ningún problema grave. Y siguen viviendo un montón de gente que viene de todos lados. Muchos de ellos conservan sus tradiciones como corresponde. Es decir, esto ha sido exitoso. Ha sido exitoso. Al mismo tiempo, es un tema complejo, porque sí. Ha sido exitoso en general, no puedo negarlo, pero al haber estudiado toda la vida el tema de la relación entre nación y religión, bueno, siempre ha habido un nacionalismo minoritario, por suerte, a veces muy minoritario en la Argentina, pero un nacionalismo extraordinariamente xenófobo y antisemita. Eso lo ha habido siempre y ha dado vida, entre otras cosas, a corrientes derechistas e izquierdistas. El caso más conocido de todo, pero no es el único, fue el caso de Tacuara, ¿no? Que sí, también era hijo de fenómenos nacionalistas de la época de entreguerras. Y segundo, esta idea del crisol, de la fusión, bueno, muchas veces se ha expresado, pongamos el caso más típico, es del peronismo, en movimientos que, identificándose con la nación, han pretendido en cierta medida pasar por encima de todas estas divisiones y crear una especie de identidad unanimista, poco tolerante hacia, en ese caso, no los diferentes por religión o por etnia, sino a los diferentes por ideología. Se ha trasladado este problema a lo político. Nos llega a nuestro WhatsApp un mensaje muy especial. A la producción dicen, Loris, nos piden que le mandemos muchos cariños a tu hijo de 4 patas, el gran Júpiter. En nuestro WhatsApp, el 1155. Yo me imagino de dónde viene este mensaje. ¿Quién será?
Se ríen del otro lado. Otro perruno. Sí, más O hijos perruno. perrunos. 11 55 77 11 92. Tenemos más mensajes de audio. Admiro mucho a Loris. Le agradezco siempre que escriba en Seúl. Nos encanta tenerlo. Lo admiro mucho por su independencia de criterio para pensar. Nunca está en ninguna tribu, va cambiando de tribu según sus ideas se lo marquen. Y como editor también le agradezco su manera de escribir, que es una manera profunda, pero también bastante natural de expresar sus ideas, sin la jerga de otros politólogos o analistas o intelectuales. Él lo va conversando con el lector a medida que va avanzando, poniendo en duda lo que dice o reafirmándose. Y eso es muy valioso tanto como en el estilo literario, sino también que muestra una especie de humildad a la hora de pensar, ¿no? De decir, no llego acá yo con todo lo que ya sé y con todas mis opiniones, voy a dejar todas mis opiniones tajantes, sino que voy a escribir un ensayo, y la palabra ensayo viene de intentar algo, ¿no? De no estar convencido de lo que uno dice es correcto. Y después, encima, Loris tiene razón, entre comillas, ¿no? Pero me parece muy valiosa esa manera de escribir, las cosas que dice, su independencia de criterio, su sentido del humor, como para ir aportando a la conversación, siendo serio y a veces no del todo serio, y tratando de avanzar por caminos que por ahí nadie se había propuesto. Escuchábamos al periodista y escritor Hernán Iglesias Ilía, también exfuncionario, político novato, editor general de Revista Seúl. Gracias, Hernán. Esto es una gran sorpresa para mí. Además, Hernán le tengo un aprecio enorme, porque lo que está haciendo con la revista Seúl, que está creciendo, entiendo, día tras día, me parece extraordinario por la calidad, el aporte, el pluralismo. Y además, él me reconoce a mí no pertenecer a ninguna tribu, y es cierto, y a veces me cuesta y lo he pagado, pero es una forma de ser, de manera que tampoco uno se arrepiente. Pero yo cuando leo Seúl, a veces estoy feliz y a veces me enojo, porque no comparto cosas, y esta es una señal extraordinariamente positiva, o sea, no es una cámara del eco, como hoy están de moda, donde uno solo lee, escucha la cosa. No, a mí hay cosas que a veces un poco me molestan, que no me suenan, pero que me obligan a pensar, y a veces cambio de idea, a veces no. De manera que están haciendo una obra, lo felicito mucho, me parece extraordinario. Vamos con uno más a nuestro WhatsApp, que llega en el 11 55 77 11 92. Es un mensaje para Loris Anata. Soy Osvaldo Pérez San Martino, abogado y gran admirador de él, lo sigo siempre. Quería comentarle y pedirse su opinión. Lamentablemente, después de tantos años de kirchnerismo, yo suponía que la contracara iba a ser alguna fuerza política republicana, y veo que lamentablemente hay una continuidad fundamental en la cultura peronista, que está muy arraigada. Pasamos del peronismo de izquierda al peronismo de derecha, y otra vez el ataque al periodismo, todavía el intento de manipulación de la justicia, todavía solapado, pero sin duda se va a acrecentar con el tiempo. El culto a la personalidad, la búsqueda de perversión o malas intenciones de todo aquel que formula una crítica. En fin, qué lástima. Me interesa saber la opinión de Loris Anata sobre esto. Gracias. Era el abogado Osvaldo Pérez San Martino, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional en la UBA, autor del libro El mito del gorila. Bueno, estimado amigo, muchas gracias. Me gustaría dar alguna palabra de consuelo, pero como vengo diciendo, sí, hay efectivamente una continuidad cultural muy fuerte. También hay que reconocer las cosas que están cambiando, por lo menos en algunos elementos de la política económica, que pueden resultar útiles el día que estén gobernados en un contexto de instituciones republicanas. Yo tengo muchos amigos intelectuales, politólogos argentinos, que son mucho más optimistas que yo respecto al gobierno de Milei. Yo lo respeto, capaz que tengan razón. Hay muchos que reconocen que Milei ladra mucho, pero al final muchas veces se ha plegado frente a las reglas del juego democrático, que no ha superado una línea que otros no hayan pasado
en sus presidencias. Puede ser en esto que su forma de ser nos haga pensar peor de lo que deberíamos pensar. Pero yo como Pérez San Martino tengo enormes preocupaciones. Me gustaría pensar que después de tantos bandazos, finalmente llega el momento en que un sistema de gobierno, una coalición un poco más estabilizadora en lo político, en lo institucional, pueda asentarse en la Argentina y tener un gobierno suficientemente largo para que estos bandazos terminen de una vez. Ahora, y para que la cultura del peronismo se apague, porque esta está en todos lados. Por lo menos es un escritor, Milei. Bueno, ha tenido algunas denuncias de fraude, ¿verdad? No pocas páginas, decenas y decenas copiadas en sus últimos 2 libros, pero bueno, son denuncias, es cierto, nunca probadas, o sí, pero bueno, tampoco importa tanto. Por lo menos la voluntad de escribir la tiene. Anoche anunció en la Fundación Faro un nuevo libro, ya rápido, en septiembre escribe rápido, con un montón de cosas que ha escrito. El título es muy revelador, Loris, te lo cuento. Es La moral como política de Estado, que es el lema. Sí, lo había anunciado. Lo ha anunciado en el discurso de apertura de sesiones. La moral como política de Estado. Algunos dicen, me cuento que un gran prologuista podría ser Manuel Adorni, pero creo que no está. creo que no está. No escribe de corrido Adorni, mejor. Habla así de corrido, pero de escritura todavía no le hemos visto nada, mejor que no intente. La moral como política de Estado, eso sí que es cara dura, ¿eh? Hay que poner ese libro, ese título, ¿eh? Sí, pero eso lo entendí. Claro, uno puede decir es una estrategia. Hay muchos que dicen que esta política de Milei de subir siempre el tono del choque sea una estrategia. Los politólogos esos buenos lo llaman el chicken game, ¿no? O sea, el juego de o gano yo o gana vos. No podemos ganar los dos. En democracia deberíamos ganar todo, pero no. Entonces él juega a este juego. Otros dicen que él no se puede controlar. ¿Por qué? Porque por su manera por su peculiar sensibilidad, digámoslo con un eufemismo, no puede controlarse. Ahora, a mí me impresiona este título, pues la palabra moral, claro que va mucho más allá del caso Adorni, del robo. La palabra moral es una gran palabra de la teología, de la filosofía. Medirse con una palabra como esta, espero que encuentre un ghostwriter de nivel. No creo que él pueda escribir sobre una moral. Ahora, moral como política de Estado, yo lo escribí en una nota, y no doy un juicio sobre un libro que no lo he leído, pero moral como política de Estado es un título fascista. Habría que cambiarlo, no pero sé, él es un poquito, y tiene acá unos seguidores que han adoptado, ¿viste? Todos los del Gordo Dan y demás, que tienen... ¿Cómo les gusta el tema de los gladiadores romanos, de toda esa liturgia del imperio, ¿no? ¿Viste? Le gusta. A mí no me gusta usar la palabra fascista como italiano, porque en Italia se abusa muchísimo la palabra fascista. Sí la uso en este caso, claro, porque realmente es un título fascista. Y la idea es que el Estado tenga una moral. Claro. Y esto es el Estado ético. Esto viene de toda la tradición totalitaria. Por favor, cámbienle el título, encuentren algo más atractivo. No, les va a gustar. Y seguramente ponen, viste, acá les gustan mucho esos cartelones a la moda romana, fallista, ¿no? Todas esas cuestiones. Y nazi también. Y esos colores, ¿no? Y los uniformes les encantan porque estos andan disfrazados por todo. Decir que no le da el físico, pero se ha puesto y se pone uniforme, le encanta eso, ¿no? Y sus seguidores también, ¿viste? No le gusta mucho el trabajo físico, pero sí le gustan los uniformes. Yo en realidad creo que Milei es así, es un estuche, y bueno, hay que rescatar lo bueno que tiene, pero tampoco hay que tomar en serio el estuche, porque lo que le falta, Lori, a mí lo que me parece, no sé a vos, es que le falta tanta gestión que a veces lanzan ideas y títulos que están por ahí,
pero que en el fondo son tan poco profesionales, tienen tan poca gestión, les gusta poco trabajar, que no creo que eso se concrete en lo que se podría concretar, que sí sería algo feo, ¿no? Sí, yo en muchos aspectos coincido. De hecho, escribí una nota para La Nación, que supongo saldrá en los próximos días, que trata precisamente de esto. O sea, las mentalidades proféticas o fanáticas, que son muy parecidas entre ellos, generalmente no están a la altura de sus profecías. Claro. Precisamente porque les falta gestión. Después los que gestionan, no sabemos quiénes son, probablemente Karina Milei, los funcionarios de diferente tipo. Después gobiernan, hacen lo que hacían los demás, a veces mejor, otra peor, hacen acuerdos con los gobernadores, habrán toma y daca y cosas por el estilo. Pero yo por eso no veo en términos institucionales ningún peligro por la democracia argentina, pero sí volvemos al comienzo, así le damos circularidad a nuestro encuentro, volvemos al comienzo, sí, a las instituciones invisibles de la democracia. Porque si uno siembra todo el día, siembra violencia, odio, desconfianza, agresividad, xenofobia, en las redes sociales mileístas, lamentablemente, se leen cosas horribles, racismo, clasismo, son cosas horribles. Estas son cosas que quedan, no importa que no cambien el funcionamiento institucional, cambian el clima de una sociedad. Esto hay que entenderlo, es grave. Tenés razón, Loris. ¿Cuándo venís? ¿Cuándo volvés a Argentina? Septiembre es mi mes porteño y voy a estar ahí con ustedes. Muy bien, te esperamos con los brazos abiertos. Loris Anata, muchísimas gracias por este contacto, por esta conversación. Gracias a ustedes, un gusto como siempre.